Bueno, buenas noches para todos. Estamos hoy domingo 22 horas. Nada, quiero hacer un breve introducción porque, bueno, hoy teníamos stream, pero lamentablemente lo tuvimos que suspender por un tema de conexión. Así que, bueno, nada, por eso no tenemos stream hoy, pero por eso queríamos traer un poco nuestro análisis y nuestra opinión sobre el partido de Argentina de ayer. Y bueno, nada, por eso vamos a subir este video sin tener stream. Así que bueno, nada, ayer volvió a ganar Argentina. Sacamos 9 de 9 en lo que es la fase de grupo del Mundial. Creo que es una fase de grupos casi ideal. Y bueno, nada, vamos a hablar un poquito del partido. Un saludo a mi amigo el Mata, que estamos acá en llamada, así que bueno. Buenas gente, buenas, ¿cómo andan? Sí, bueno, lamentablemente no queríamos con nada que vuelva a pasar lo que nos pasó el viernes, que bueno, habíamos intentado hacer un stream un poco más distinto, bueno, reaccionando justamente al partido de España-Uruguay, que es donde se definía el rival de Argentina, de los 16 que terminó siendo Cabo Verde, y bueno, la verdad que fue un stream un poco trambólico, así que dijimos, bueno, nada, ya está, si seguíamos con lo mismo, al pedo seguir... al pedo volver a intentar, entonces bueno, nada, traemos rápidamente la reacción para que la tengan y la puedan ver y opinar si quieren y bueno, un poquito de eso. Eh, Bueno, vamos a tratar de solucionar el tema de la conexión para el próximo stream, pero bueno, hoy lamentablemente esta es la única opción que tenemos para poder traer contenido a YouTube y bueno, a las redes. así que bueno, nada, bueno, como decía, para empezar a hablar ya un poquito del partido, bueno, nada, recién lo comentaba muy bien, Argentina sacó 9-9, junto con Francia y México, las únicas tres selecciones que sacaron 9-9 en sus grupos. Y bueno, nada, ayer Scaloni planteó un equipo atípico, con básicamente, vamos a decir, nueve suplentes. Vamos a sacar al Dibu bueno, si querés ocho, vamos a sacar al Dibu, a Tagliafico y a Juliano Lautaro, dependiendo cómo lo quieran ver. Después el resto son todos habituales suplentes para esta selección. Entonces, bueno, era un poquito lo que queríamos decir el viernes, ¿no? Que para mí Scaloni estaba bien que rote, porque básicamente ahora ya empieza el Mundial para la selección. Ahora arranca la mata-mata, arranca lo que verdaderamente importa. Y ya se terminaron las pruebas, no vas a tener tiempo para probar, o eso es a priori lo que uno espera, ¿no? Cuando arrancas las fases eliminatorias, no vas a tener tiempo para probar y bueno, ayer era la oportunidad para que, bueno, todos pudieran tener minutos y Scaloni y el cuerpo técnico saquen conclusiones de qué te puede aportar cada jugador cada jugador para los partidos que se vienen o por lo Sí. menos hasta donde llegue Argentina, que esperemos que sea lo más lejos posible, ¿no? Eh, Porque tuvieron minutos todos ayer, no quedó un jugador sin, Sí, todo el sin plantel sumar tuvo minutos. minutos. Obviamente sacando los arqueros, que sabemos que es Sí, bueno, no algo juegan en que, general. bueno, es algo que a menos que le pase algo al arquero titular, no suelen tener minutos. Pero bueno, que los jugadores de campo se hayan podido mostrar todos, es lo positivo del partido de ayer, más allá de, por eso yo lo hablábamos con Nava y yo le decía que para mí, más que analizar el juego de Argentina, que no va a ser algo, que se dio algo típico ayer, Sí, que con un equipo que no va a volver a repetirse, me pareció a mí innecesario porque honestamente fue a eso, un partido distinto donde Scaloni lo usó para probar, lo usó como un entrenamiento, vamos a decirlo, por los puntos y un partido oficial contra Jordania, que es una selección que recién gana su primer mundial. sí. Así que, bueno, más que analizar y ir detalladamente al cómo fue el funcionamiento de Argentina, yo creo que lo mejor es hablar un poquito de todos los jugadores, tanto los que entraron como los que jugaron y los que entraron, como para decir, bueno, qué pudo aportar cada uno y no mucho más. Sí, creo Más que que centrarse lo futbolístico. Que ayer, sí, bueno, sabemos que Argentina no, que Argentina jugó bien, que lo llevó el partido y bueno, nos hicieron un gol, eso, pero fue algo más circunstancia del partido que un mérito de Jordania. Y nada más, por eso digo que estaría bueno quizás analizar un poquito cada jugador en vez de el global. sí, quiero igual puntualizar en que, bueno, otra vez Argentina, que esto con intérpretes secundarios volvió a funcionar y jugar bien dentro de todo. Es verdad que contra un rival un poco menor quizás que los rivales anteriores,
Pero bueno, que Argentina, a pesar de tener un equipo, plantar un equipo suplente, creo que estuvo muy bien. Creo que la mayoría aprovechó el partido. Creo que era importante para los que no venían jugando aprovechar el partido y mostrar que estaban disponibles y en un buen nivel. Y bueno, nada, si querés vamos a pasar a hablar un poco de cada uno. Eh, Dale. el Dibu Martínez, que creo que lamentablemente se lleva, es el más, uno de los que peor se lleva el partido en el sentido por el gol que le hacen. Claramente no tiene no tiene culpa en el gol, le patean muy de cerca y incluso casi la saca porque la llega a tocar. Sí, la llega a Eh, tocar y ser bueno, se termina metiendo, pero nada, el Diego pero no Martínez hay no tiene ninguna no responsabilidad tiene de él, creo que responsabilidad es un tema ninguna. más de decir, bueno, me podría haber llevado la valla invicta y además de que, bueno, le hace justo el gol el rival más débil del grupo en teoría, porque los otros dos partidos, que eran un No, partido más no, complicado, se llevó la valla invicta. en teoría no, fue el rival más Sí, accesible bueno, del sí, por eso. grupo. Que ya lo sabíamos en la previa, pero bueno, lo terminamos de confirmar ayer. Así que, bueno, creo que fue un partido aceptable del Dibu, sin ninguna complicación, más que alguna descolgada de centro o alguna intervención sin tanto complicación. Pero bueno, esto de la valla invicta que creo que a él le dolió y lo ha dicho post partido. Después tenemos una Sí, más que nada que, o sea, yo ahora en un momento, lástima que no lo pudimos hablar el viernes. Yo en un momento hasta, por ejemplo, dudé si Diego Martínez tenía que atajar, porque justamente te podía llegar a pasar esto, ¿no? Que atajaste los dos partidos contra los dos equipos más complicados del grupo y no te hicieron un gol, te llevaste la valla invicta, más allá de que, como bien lo fuimos diciendo con Nava a lo largo de las reacciones, no le habían generado muchas situaciones de gol. Y bueno, quizás se te podía hacer, dependiendo cómo lo veas, podía ser un partido en el cual quizás Argentina podía tener un poco más de movimiento y quizás involucrar un poco más, o podía ser el partido que se dio ayer, en donde o no te atacaban, o bueno, la única que te atacaron te hicieron un gol, entonces, nada, por eso quizás hubiese sido bueno probar de última a otro arquero, pero Scaloni decidió que el Dibu ataje y ya está. No lo Creo que veo el Dibu tampoco la también quería muerte de atajar. nadie. Igual. Y el Divo obviamente entiendo que quería atajar para sumar minutos y todo, así que bueno, me quedo con que él ya está bien, ya Sí. el problema de la mano por lo menos ya No parece estar no mostrando. parece estar o no parece ser una complicación grave, porque por ahí lo tiene y lo maquilla muy bien. Y bueno, me quedo con eso, que lamentablemente no lo pudimos ver al Divo 100% para ver cómo está, porque honestamente a Argentina no le llegaron mucho Sí. y la única vez que las pocas veces que le llegaron o respondió, o el otro día que fue la situación más clara que le generaron los tres partidos fue gol. Pero bueno, obviamente que el Diego Martínez va a ser el arquero titular y está perfecto que lo sea, ya está listo. Esto es una situación particular. Después ya pasando de puesto, tenemos una posición nueva para un jugador que viene hace rato ya en la selección, que fue y una innovación de nuestro técnico, que fue Ezequiel Palacios jugando de 4 en una línea de 4. Eh, y bueno, nada, creo que en mi opinión fue un partido aceptable y positivo para Palacios, que cubrió una posición que Argentina necesitaba cubrir para este partido. Bien lo dijo Scaloni, que Molina tenía que descansar y que Montiel le prefería no arriesgar en este partido. Entonces, porque bueno, con los físicos al parecer está con lo justo. Así que Palacios se tuvo que adaptar a esta nueva posición, que es la primera vez que lo vemos jugar a Palacios en esta posición. Creo que es la primera vez que juega en su carrera en esta posición. Creo que cumplió, tuvo un rendimiento aceptable, en una posición que no es tan fácil de jugar, pero bueno, un jugador inteligente, con buena técnica, creo que se puede adaptar y se supo adaptar muy bien ayer al puesto. Eh, y bueno, que no tuvo tantas complicaciones, también era un partido en el cual no te iban a atacar tanto. Y creo que eso se notó. Creo que apoyó fue importante en los apoyos más que en otra cosa. No se proyectó tanto. Estuvo siempre bien parado. Y bueno, eso creo, en mi opinión. Sí, obviamente que no le voy a caer a Palacios en este partido porque nada, jugó en una posición en donde no nos sorprendió a todos cuando salían las formaciones todos pensábamos que Palacios iba a jugar en la mitad de la cancha y que Simeone iba a jugar de 4 y Sí. al final fue pasando al revés. Así que nada, sí, concuerdo con lo que dice Nava. Obviamente que técnicamente se nota que puede aportar mucho, que fue más que nada jugar simple para Sí. adelante y combinar con los No se mediocampistas y complicó. Se supo adaptar. Es eso. tanto el ataque. Y bueno, los jordanos no lo complicaron tanto por ese sector. Tuvieron obviamente algún que otro desborde, pero tampoco es que fue algo muy grave, así que nada, ya está, Palacio le tocó jugar ahí.
jugó y listo, tampoco voy a hacer mucho hincapié porque, bueno, sabemos que si Palacio le toca llegar a entrar en un futuro va a ser Sí, mediocampista, no va a ser obvio, de obvio. cuatro Y es donde va a rendir. porque tiene dos jugadores en ese puesto, así que nada, eso. Después pasamos ya a la dupla central, que ayer el número 2 fue Nicolás Otamendi. Bueno, Nicolás Otamendi, un jugador que ya todos sabemos de sus capacidades en la selección argentina. Creo que tuvo un partido aceptable, sin tantas complicaciones, no lo atacaron tanto tampoco. Quizás en el gol sale un poco lejos, tienen que reemplazar, hacerle ¿cómo se dice esto? El relevo. El relevo Paredes. Y bueno, ahí llega el gol. Pero bueno, creo que tampoco es que tuvo tantas complicaciones y fue un partido más de manejo de pelota que otra cosa. Sí, le costó a Otamendi cuando tenían le costó Otamendi el partido también porque, bueno, al jugar con Palacios de lateral derecho, que no es un jugador que básicamente le inventaron una posición, tenía Sí, que obvio. salir mucho quizás a los costados y eso, entonces ahí se le podía llegar a complicar. Y bueno, entiendo que ahí es donde fue su partido más flojo, saliendo a los costados, pero después en lo que es de cabeza y los mano a mano, la verdad que Sí, bien. No estuvo duele. firme, así que bueno, eso. ¿Querés seguir diciendo vos? ¿Querés Y pasar? después, bueno, su compañero de saga fue Marco Senesi, del jugador número 26, por la lesión de Valerdi. Sí. La verdad que me gustó el partido de Senesi. Para los que lo hemos visto jugar en la Premier, sabemos que lo que te podía llegar a aportar y ayer lo cumplió. De hecho, me gustó mucho más que Otamendi, también teniendo en cuenta que, bueno, a su lado tenía al lateral izquierdo titular de la selección, es mucho más fácil jugar. Pero entró y cumplió, que para los que muchos lo habían visto, había sido el último partido con Zambia, si no me equivoco, o con Mauritania, no me acuerdo cuál de los dos había sido, pero había jugado mal toda la selección y él había sido uno de los apuntados. Considero que ayer se jugó bien, también así como Tamendi, fue más de manejo de pelota que otra cosa, pero creo que a él sí lo exigieron un poquito más, en alguna que otra pelota larga. De hecho, bueno, genera el penal, que después tenía convirtiendo a Lautaro. Así que bueno, creo que la verdad que es más que positivo para el partido para Senesi y fue uno de los que creo que aprovechó su Sí. oportunidad y decir, bueno, listo, si en algún momento, Dios quiera que no, pero le llega a pasar algo a Lisandro Martínez, él puede estar, o inclusive si necesitas sumar altura en la defensa, lo puedes poner Sí. y no estaría mal que Scaloni lo haga, así que bueno, bien, buen partido para Senesi. Bien, concuerdo. Solamente siento que para los que lo hemos visto, o lo hemos visto muchos partidos en la temporada, sabemos que Senesi es mucho más que el partido de ayer. Así que bueno, nada, esperemos mucho más de él también. Sí, bueno, como decía antes, el lateral izquierdo fue Tagliafico, que bueno, venía jugando Medina estos dos primeros partidos por la lesión de Tagliafico y ahora ayer volvió a jugar. Y Tagliafico la verdad que siempre es el partido que de siempre, ¿no? Siempre Siempre cumpliendo, pasando rendidor. siempre cumpliendo el ataque, siempre pasando al ataque como con su manera de pasar, que es básicamente o por adentro o por afuera, sin tanto desborde, pero llegando como tiene que llegar, asociándose, después defensivamente bien, despejando las que tiene que despejar, siendo prolijo y no mucho más Sí, tampoco. Será trabajo de Scaloni decidir quién es el lateral titular. Yo para mí lo vuelvo a poner a Talafico, por más que Medina sí, obvio. Yo también. haya rendido bien. Y nada, porque te da otra cosa. Creo que sobre todo en ataque, En por más que ataque. Talafico no sea ese lateral ofensivo que podés llegar a necesitar, creo que en ataque te da otra cosa que no te lo puede dar Medina por características. Así que bueno, Sí, sí. nada. Seguramente Talafico vuelve a la defensa titular y estaría más que bien que lo haga. Sí, más que con esto que decías vos, más que nada porque Medina es un jugador adaptado al puesto y Tagliafico es un jugador nativo en ese puesto. Así que claramente uno tiene más capacidades que otro para ese puesto. Bien, bueno, la mitad de la cancha estuvo compuesta por, bueno, el Juliano Simeone, que jugó por derecha. Es otro que para mí fue el otro, el cual yo lo anoto como uno de los que más aprovechó también su oportunidad. Porque para mí Juliano Simeone va a ser un jugador clave para estos partidos que se leen en De acuerdo. Argentina. Ahora vamos a estar más tarde hablando de las predicciones y las van a poder ver en TikTok. Pero teniendo en cuenta los rivales que se le pueden llegar a venir a Argentina, para mí Simeone va a ser una pieza fundamental para este equipo porque te aporta algo que es que no básicamente no abunda mucho en el plantel y que es profundidad. Es un jugador que quizás sabemos que técnicamente le puede llegar a costar un poco más que al resto, pero que a los espacios, al oxígeno, a la presión,
a poder saltar líneas con un pase largo o lo que sea, es el indicado y te da un cambio te puede dar un cambio de ritmo que muy pocos jugadores tienen en el plantel, por no decir casi nadie. Y va a ser un jugador muy clave, Juliano Simeone, y ayer creo que se lo notó y lo supo aprovechar. Así que bueno, no estoy diciendo con esto, no estoy diciendo que fue la figura de la No, ni cancha loco. Juliano Simeone, pero quiero destacarle sus características, que ya lo sabíamos, los que los podemos seguir en la temporada, pero va a ser para mí fundamental desde, si ya sea como titular o como entrando en el banco, para mí de las dos formas va a ser clave. Sí, concuerdo con lo que dice Mata, creo que en los partidos que vienen lo vamos a ver mucho más a Juliano. También en los segundos tiempos, en caso de no sea titular, que es lo más probable. Eh, y además de Juliano, destacar, y que me sorprendió ayer, la velocidad que tiene. O sea, ya lo he visto más de una vez a Juliano. Pero ayer hubo un pique que corre de mitad de cancha hasta el fondo, después un pase, no me acuerdo de quién, que me sorprendió la velocidad con la que llegó a la pelota. Así que, bueno, es un jugador, ya sabemos la característica, pero es un jugador muy rápido y creo que destaca muchísimo de lo físico. Creo que le saca mucha ventaja a la mayoría en lo físico. Sí, por eso creo que va a ser clave debido a sus características y bueno, veremos. No sería extraño que Scaloni lo plantee también de titular Sí, si el sí, partido para lo algún requiere partido. y va a estar más que perfecto que lo haga porque considero que te puede aportar algo distinto al equipo y la verdad que puede sumar y ser positivo. Después el 5 fue Paredes. Paredes, bueno, lo que lo vimos lo que lo vemos en Boca todos los fines de semana, sabemos lo que te puede aportar. Con pelota en los pies, la verdad que se va a equivocar poco y nada. Eh, Aunque ayer tuvo algunas que otras imprecisiones, considero que Paredes es eso, un 5 más de juego que otra cosa. Es un 5 más de juego, no te aporta tanto o lo que más le cuesta es el ocupar espacios para hacer los relevos. De hecho, el gol en parte viene por una buena jugada de Jordania, pero que en sí obviamente tiene que salir, Paredes no llega al relevo, lo atacan por el lado de Talafico. Entonces, considero que eso es lo negativo de ayer del partido de Paredes y después con pelota bien, no se generó juego, intentó meter pases filtrados a los compañeros, abrir la cancha, acelerar cuando se podía, cuando no juntar pases y no mucho más tampoco. No, es el único, es el suplente de Enzo Fernández o de McAllister, dependiendo quién juegue de 5 o de cualquiera de los dos. Y nada, ya sabemos lo que te puede aportar. Y sí, es eso. Lo que le corregiría y trabajaría es claramente los relevos, porque es lo que más se lo notó ayer que le costó. Para mí un partido bastante correcto de Paredes, sin más, tampoco me pareció un gran partido ni un partido malo, me parece un partido aceptable de 6-7 puntos. Eh, Creo que con la pelota claramente es un jugador distinto y bueno, en la defensa es lo que más siempre le va a costar. Creo que el relevo, más que hacerlo mal, que creo que lo hace bien y lo lee bien, el problema con el relevo es no tener oficio de marca, de no poder leer y tratar de anticipar el pase que viene. Creo que si Otamendi tenía que cubrir esa pelota, tenía mucha más chance de llegar a esa pelota que Paredes, que quedó muy lejos de la pelota y de la jugada. Pero más que nada eso. No tampoco siento que sea un súper error de él. Creo que falla más en el oficio que en hacer el relevo, que de hecho creo que lo lee muy bien el relevo, porque no era tan fácil de leer y ocupar esa posición. Sí, sí, lo lee bien y le faltó eso, ¿no? Le El oficio. faltó el oficio para cosas, pero bueno, es lo que, en parte digo yo que esto es lo que tiene que trabajar Obvio. o lo que tiene que escalar y marcárselo y bueno, a ir aprendiéndolo para los partidos que vienen si es que le toca entrar, porque bueno, lo va a tener que hacer en llegado el caso. Sí. Después, bueno, el medio campo lo completaba Lo Celso. Bueno, un jugador que para muchos, como dijimos, no tenía que haber ido, no merecía estar en la selección. Yo lo digo y me hago cargo, no tengo problema. Más allá de que ayer tuvo un partido bien, fue de los mejores de Argentina. Considero que bueno, que te puede aportar eso, que quizás te puede aportar quizás un poco de cambio de ritmo, de dinámica, de ser como el volante un poco más ofensivo en ese caso, de la línea de tres, eh, para poder acelerar con pelota y tener un poco más de dinamismo para adelante. Y nada, la verdad que un partido correcto de los Chelsea, ¿no? También, quizás puede haber sido los mejorcitos de Argentina, porque bueno, hizo el gol de tiro libre, hasta tuvo otra situación de gol antes, donde había definido bien, pero pero estaba adelantado. Y no mucho más. Considero que puede ser alternativa para la mitad de la cancha, ya sea
para jugar con línea de 4 y ser el relevo por izquierda, o mismamente quizás unos metros más adelante. Pero nada, aceptable partido de los Chazos también, quizás un poquito más que el resto, pero tampoco nada escollante. Y bueno, nada, eso sí, obviamente hay que destacarle que bueno, la otra vez no había podido estar y esta vez sí está presente y bueno, pudo hacer un gol ya. Así que bueno, esperemos que le sirva y que si le toca volver a entrar, que lo haga de la mejor manera. Sí, estoy de acuerdo. Creo que lo que mejor te puede, lo que más te puede aportar es Lo Celso, es si lo encontrás entre líneas, como ayer lo encontramos muchas veces. Y bueno, más que con la pelota en los pies, me parece que lo mejor que tiene él es el esto de, bueno, sí, con la pelota en los pies, pero lo que voy es no con la cancha de frente, sino encontrado entre posiciones y entre espacios de los rivales. Con la pelota en los pies y con la movilidad o moviendo la pelota, no creo que no le puede sacar el máximo provecho a Lo Celso. Y bueno, creo que está bastante demostrado con el partido de ayer. Creo que jugó, como dijiste vos, no fue un partidazo, pero fue un partido bueno, sin más. Bien, de enganche tuvimos ayer a Nico Paz, un jugador que me encanta. Yo creo que es uno de los distintos que tiene este plantel, en el sentido hablo de las características, ¿no? Ya sabemos que el distinto es uno solo y es Messi, pero por características la verdad que siento que es algo que a la selección también, así como Juliano tiene sus características de ser con el ritmo, el físico y todo lo que destacamos antes, bueno, Nico Paz es otro jugador que te puede aportar gambeta, que es lo que le falta, que lo que es algo que le marcábamos con Nava nosotros, que le faltaba quizás a la lista de 26. Quizás no fue el mejor inicio de partido, pero el final del primer tiempo y después ya lo que le tocó jugar el segundo tiempo, Nico Paz se demostró ser ese jugador que agarra la pelota y encara y gambetea para adelante. Bueno, obviamente ayer alternó buenas y malas, pero la realidad es que es eso, que te aportó siempre las ganas de querer gambetear y querer sacarse encima uno o dos rivales y soltarla, que es lo que obviamente le va a faltar y lo va a tener que ir lo aprenderá o no, y eso es lo que lo marcará si es un jugador de selección o no. Es eso, de saber cuándo gambetear, para dónde, cuándo soltarla, pero que se haya animado, que se le muestren esas intenciones de decir, de querer tener la pelota a él, de querer asociarse, de querer gambetear para adelante, de querer filtrar pases para los delanteros. Se lo notó activo y nada, terminó redondeando un buen primer tiempo y en lo que le tocó jugar el segundo tiempo también lo hizo bien, así que nada, Nico Paz es un jugador que tranquilamente, hasta más, obviamente si no estuviera Messi, probablemente hasta podríamos discutir si es titular o no, pero siento que es otro de los que más aprovechó su oportunidad para poder mostrarse y para decir, bueno, acá yo puedo aportar esto y nada, veremos si le toca jugar o no, pero la realidad es que bien, es un jugador necesario para un plantel y nada, es un jugador que te puede aportar cosas distintas que no le sobran mucho a esta selección. Sí, estoy de acuerdo, me parece Nico Paz un muy buen jugador. Creo que no hay muchas dudas que quizás el Mata dice que quizás veremos si se termina de desarrollar para ser un jugador de jerarquía de selección. Para mí ya lo es. Para mí es un jugador que necesita rodaje con la selección. Que hasta que creo yo que Messi no ceda un poco el lugar, en el sentido de no porque lo tenga que ceder, al contrario, que ojalá juegue todo el mundial que viene. Pero lo que voy es que hasta que Messi no se retire y ya no ocupe ese lugar en la selección, Nico Paz tampoco lo vamos a poder ver tan bien. Pero es un jugador de otra jerarquía, un jugador de mucho nivel. Y me parece a mí que si pudiese ser titular, estaríamos hablando de que es uno de los mejores jugadores del plantel. En mi opinión, ¿no? Porque lo que vimos ayer sobre el final del primer tiempo, como lo destaca el Mata, me parece que es de un jugador de otro nivel. Sacó mucha diferencia, es verdad que contra Jordania, ¿no? Pero sacó mucha diferencia con los compañeros. Se notaba cada vez que tocaba una pelota de él. Y además físicamente lo noté muy bien, lo noté rápido, lo noté, ganó duelos incluso. La verdad que lo noté muy bien. Bueno, ¿querés terminar vos con los últimos dos y los suplentes? Dale. En la delantera tuvimos a Julián Álvarez, que bueno, creo que fue uno de los desaprobados ayer. Creo que estuvo bastante mal con pelota y sin pelota. Julián, una rareza porque, bueno, si bien veníamos hablando de que Julián no venía rindiendo, pero es un jugador que suele rendir y suele en esto, en el manejo de pelota y con o sin pelota, en los movimientos con o sin pelota, siempre está a la altura. Y bueno, ayer claramente no lo estuvo. Me parece que tiene
la lesión de final de temporada le estaría complicando un poco el nivel, me parece a mí. Necesita quizás un poco más de rodaje y lamentablemente no estamos en condiciones de poder dar rodaje, sino que necesitamos a alguien que rinda ya, porque necesitamos un delantero que esté en buen nivel para completar y ser la asociación de Messi y porque necesitamos un goleador. Sí, bueno, ayer fue un flojísimo partido de Julián, creo que de los peores que lo recuerdo con la selección desde que está, lo cual es raro porque, bueno, si bien se sumó desde el Mundial pasado, fue en Qatar, donde fue que se metió al plantel de la selección. Mire lo que estoy diciendo, se debutó en un mundial con la selección prácticamente, se sumó a esta selección en un mundial y la verdad que sorprendió a todos y fue de los mejores jugadores y desde ese momento no había tenido partidos tan flojos como el de ayer. Ayer fue, de los 11 titulares para mí fue el peor Sí, de los 11. Y nada, yo creo que es lo que dice Nava, que creo que la lesión lo está afectando porque no pudo tener ese ritmo que necesita. Y lamentablemente, bueno, él solo se metió con sus declaraciones con respecto al Atlético de Madrid, Barcelona y su futuro. También se metió un poco en el ojo de la tormenta de decir, bueno, de que la prensa o la gente hable de si dónde tiene la cabeza, si la tiene puesta en el Mundial o no. Yo obviamente opino de que la tiene puesta en el Mundial, pero se invitó solo a que quizás también la gente pueda decir, che, más allá de la lesión y todo, este pibe está con la cabeza por ir a otro lado y todo. Eh, pero bueno, nada, yo creo que la verdad que Julián, sí, opino lo mismo que Nava, que lo necesitamos, pero lamentablemente ya no hay tiempo, ok. ya no se lo puede esperar. Obviamente va a ser la alternativa porque, bueno, porque ninguno descree la clase de jugador que es, ni yo, ni Scaloni, ni nadie, pero bueno, la realidad es que no supo aprovechar el partido de ayer, muy flojo en todo sentido, y bueno, nada, veremos cómo sigue, pero nada, yo creo que hoy para mí va a ser el 9 suplente y esperemos que rinda mejor Ojalá mejore, para sí. lo venidero. Sí, lo necesitamos y necesitamos jugar de sus características. Y bueno, por último en el equipo, Lautaro Martínez, el once titular, que creo que fue quizás un punto positivo. Si bien había arrancado como veníamos viéndolo, quizás un poco desacertado con la pelota y demás, resolviendo mal alguna que otra jugada. Incluso no se podía creer en la primera jugada que tiene, que es en el centro antes del penal, que patea él en el primer palo y que pega en el palo estando a un metro del arco insólitamente. Que yo le había mandado un mensaje a la Mata que era insólito, que tan lomeado que estaba. Pero bueno, termina siendo el penal y termina redondeando un muy buen primer tiempo, creo yo. Sobre todo después del gol, creo que mejoró. Y bueno, creo que sin jugar un partido grandioso tuvo un buen rendimiento. Y bueno, nada, el sacarse la espina del gol, el primer gol en los mundiales para él, ojalá sea positivo y pueda ser el 9 que estamos necesitando en este momento. Sí, a ver, todos estábamos viendo que Lautaro quizás estaba jugando muy bien de espaldas, aguantando los centrales, descargando, pivoteando, y con la pelota en los pies también, lo estaba haciendo muy bien eso, pero claramente de cara al gol le estaba fallando, no tenía muchas ocasiones, y de hecho la jugada antes del gol valía todo, o sea, el gol que se come Lautaro es, Sí. eh, es increíble Para mí no de define alguien, mal de encima. alguien como él. O sea, obviamente hace el gesto bien y todo, pero termina pichando la pelota, pega en el travesaño, estando a un metro de largo. Pero bueno, nada, el fútbol le dio revancha literalmente a la siguiente jugada, porque la siguiente jugada es un penal donde le patean la cara a Senesi, Es en la y misma, bueno, de hecho. El que rebote. de hecho justamente es en la misma, porque es el rebote, que también increíble la que saca el arquero, porque si no estamos hablando que era un gol de Senesi. Sí. Eh, Así que bueno, nada, la Perol se sacó la mufa por lo menos de un penal y bueno, esperemos que sirva para que levante su confianza, porque bueno, ya está, ahora con esto va a ser el nuevo titular hasta que Julián demuestre lo contrario o él baje su rendimiento y bueno, ya está. Esperemos que haya servido para que sea el puntapié inicial de Lautaro de Lautaro de siempre, porque es el segundo máximo goleador de la era Scaloni y bueno, lo necesitamos claramente. Bien. Y de los suplentes, bueno, ya vamos media horita de video, pero no sé si querés puntualizar en alguno en especial. No, todavía no, ¿eh? ¿Eh? No, todavía no. Sí, lo tengo acá el coso, boludo, ¿cuánto vamos?
Pero eso habrá sido que iniciamos la llamada. No, no, estoy viendo acá cuánto falta. A ver, cuánto, Bueno, medio. de los suplentes quiero, bueno, Messi no, de Messi no voy a opinar, ya está, ya nuevamente hizo un gol, Sí, pero no, lo vamos a obviar. Después que entró, bueno, McAllister, entró McAllister, uno de los que entró fue McAllister. Nada, no, tampoco quiero puntualizar mucho porque sí, considero que no no hay aportó mucho para tanto, decir tampoco. honestamente. Entró y se mimetizó con el equipo y no mucho Sí, más. Era uno de los, igualmente era uno de los que necesitaba un poco más de confianza, un poco más de ritmo, porque era de los titulares un poco más flojos, que no estaba teniendo el mejor rendimiento, así que está bien que haya podido entrar. sí, se acomodó al lado de pared, se acomodó bien. Fin. Así como también de Thiago Almada, otro de los titulares que quizás con nada lo hablábamos un poco la otra vez, en donde quizás no es que Thiago Almada esté jugando mal, sino que el rol que tenía que hacer lo podía llevar a perjudicar un poco más, pero bueno, ayer entró por los Chelsea y le dio esa dinámica, ese cambio de aire al equipo que lo necesitaba, de encarar para adelante, de cambiar el ritmo, de ser un jugador un poco más incisivo. Eso creo que lo pudo hacer en varias ocasiones. Y bueno, un Thiago Almada que lo necesitamos también porque Sí, al ser parte del equipo titular era uno de los que, un poco de los apuntados, quizás con un bajo rendimiento. Y bueno, también veremos cómo se va plantando ahora. Pero nada, fue positivo ayer que ingrese y que tenga esa posibilidad de, bueno, de tomar un poco más de contacto con la pelota, de encarar más, de soltarse. Así que bueno, eso. Después ingresó, bueno, el que menos minutos tuvo, lamentablemente, fue el Flaco López, que nada, no pudo tener tanto contacto con la pelota, la verdad, pero bueno, lo vimos y generó igualmente una situación de gol, en donde se desvió por la defensa de Jordania. Pero bueno, nada, sabemos que es un jugador eso que te puede aportar altura, que puede ser tanto 9 solo como un segunda punta, porque a pesar de ser alto, tiene una movilidad impresionante y sí, lo demostró en sí, sí. alguna que otra ayer. Pero bueno, fue el que Creo que menos lo mejor minutos. que tiene el Flaco López es con pelota. Sí, sí, por eso, a pesar de su altura, la verdad que es un delantero que se mueve muchísimo y es muy completo. Y nada, ayer quizás fue el que menos se pudo llegar a mostrar, Sí, pero bueno, lamentablemente fue los minutos que le tocó y nada. Pero bueno, es un delantero que el entrenador lo va a tener en cuenta, que sabemos que te puede aportar también otras características distintas a los que tenés con tus dos delanteros, que es básicamente altura, por si se llega a complicar algún partido, bueno, tenemos que meter jugadores para cabecear o lo que sea, bueno, el Flaco sí. López puede ser. Así que bueno, nada, eso, pero positivo que por lo menos haya tenido minutos y haya podido tener contacto. Y para mí el otro, que fue uno de los que, el último, que para mí fue uno de los que también más aprovechó su oportunidad, es el Colo Barco, Valentín Barco, que Scaloni ayer lo puso, vamos a decir, de 8 o de volante tirado a la derecha, que es una posición donde él no está tan acostumbrado a jugar, para lo que lo vemos en el Estrasburgo. Pero nada, la verdad que entró y para mí lo hizo bien, le aportó frescura, dinamismo a la mitad de la cancha, porque Sí, él creo que lo hizo bien. es un jugador que te puede aportar mucho, sobre todo en el pase corto, en ir progresando con pelota. Entró también y entró a meter garra, recuperó varias pelotas, fue a pelear varias pelotas también adelante. Y se adaptó a jugar en donde Scaloni lo puso y para mí lo hizo bien, pese a no ser su función ideal, perdón, su puesto ideal. Pero nada, la verdad que fue otro de los que aprovechó su oportunidad. De hecho, creo que hasta Messi, o no me acuerdo qué jugador lo destacó también, que entró y le dio otra intensidad al equipo, de esas ganas de meter, de poner, de decir, bueno, listo, no tengo la pelota, voy, intento recuperar. Y bueno, nada, creo que también para mí el Colo es otro jugador que va a ser clave porque te puede ocupar cualquier posición en la mitad de la cancha. Porque de hecho Scaloni ya en los amistosos lo había puesto en un amistoso lo puso por derecha, después en el otro lo puso por izquierda. Entonces, bueno, y en esto que Argentina juega con 4 volantes, puede ser clave porque él te puede ocupar, no digo bien las 4 posiciones, pero 2 o 3 te puede ocupar. Y bueno, va a ser, para mí puede llegar a ser con más rodaje, puede llegar a ser más que importante el Colo para este equipo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que Barco es un buen jugador y que puede aportar mucho. Pero bueno, lamentablemente tiene competencia muy fuerte en el campo, en el medio campo. Así que bueno, veremos si en algún momento puede rendir y destacar en algún momento importante del mundial. Ojalá.
que bueno, con esto vamos cerrando el videito. Esto fue un poco el uno por uno, nuestro análisis del partido de ayer, de nuestra opinión de cada rendimiento y de cada jugador, de cómo lo vimos. Así que bueno, nada, les mandamos un saludo. Vamos a estar subiendo también algún que otro videito a TikTok. Así que bueno, nada, los esperamos seguramente en la semana. Vamos a ver si podemos streamear. Así que bueno, nada, si nos quieren dejar un like, les agradecemos. Suscríbanse también, nos dan una mano gigante. Y bueno, nada, muchas gracias a todos. Gracias, gente. Nos vemos.